Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, la Iglesia Cristiana Evangélica de Jerónimo del Barco le da la bienvenida. Me llamo Gabriel Ramos y en esta ocasión vamos a estar compartiendo el gran cuestionamiento y la dificultad que tiene el hombre en creer en Dios. Por eso, en un instante, este mes que nos va a transcurrir es uno de los meses más interesantes para todo el mundo cristiano, ya que es el mes de diciembre y tenemos Navidad. Y entonces, en eso de la presencia de Dios en este mundo, fíjese, el Evangelio San Mateo capítulo 1, versículo 22 dice esto: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta que dijo. Punto. Fíjese allí un primer detalle. Todo esto se cumplió. Antes de que se anunciara, antes de que llegara Jesús, ya se había dicho. Esto es lo interesante, mi amigo, no fue casualidad. Fue todo el propósito y proyecto y plan de Dios para usted y para mí. Versículo 23 dice así: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este texto está sacado de Isaías capítulo 7, versículo 14. En ese instante, cuando Dios dice este anuncio, amigo, amiga, usted sabe de que estaba en una crisis. Había una crisis política, había una crisis emocional y había una crisis espiritual. Todo radica allí en el centro de esto, lo que es el espiritual. Y en eso aparece el profeta Isaías al rey Acab, le dice este anuncio. Y le dice, pedí señal. Y resulta que aquel rey no pide señal. Y entonces la señal fue esta, de que un día iba a llegar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjese, dice así el verso 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En el Evangelio San Juan, capítulo 1, versículo 10 y 11, dice allí tratando, fíjese que la presencia, la dificultad de este mundo o de nosotros no es la existencia de Dios, sino el creer y acercarnos a Dios en este tiempo. No es la dificultad del creer nomás. Fíjese que en el capítulo 1 del Evangelio San Juan, versículo 10, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El Señor Jesucristo, fíjese que dice Dios con nosotros, el mundo no lo conoció. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. Ya hemos dicho la dificultad que tiene el mundo de no creer en Dios, el no aceptar su presencia en medio nuestro. Pero fíjese, en ese mismo capítulo del Evangelio San Juan, capítulo 1, versículo 11, dice así, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. ¿Qué sucedió? Fíjese, Dios con nosotros, pero ellos no supieron y no le conocieron y no le recibieron. Le puede pasar a usted y a mí. Esto transcurría en la vida del Señor Jesucristo y a medida que iba suscitando los hechos y los problemas y las dificultades en cada uno de nuestro Señor Jesucristo, hubo cuadros importantes en los discípulos. Junta a los discípulos, sale, y en la mitad de la vida de los discípulos, en esos 3 años que estuvo el Señor Jesucristo, capítulo 16, versículo 3, Jesucristo los confronta. Fíjese, piense usted en estas palabras, Dios con nosotros. Este mundo no le conoció y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Acuérdese que el mundo es usted y soy yo. Él vino por usted. La dificultad no es creerle, sino aceptarle en nuestro corazón. Capítulo 16 del Evangelio San Mateo dice la palabra de Dios, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice el Hijo del Hombre que es el Hijo del Hombre? Acerca de él mismo. ¿Qué dice la gente? Acuérdese, Dios con nosotros. Versículo 14, ellos dijeron, uno dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, versículo 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Todos tendrían que haber respondido con una sola respuesta. Emmanuel, Dios con nosotros.
Pero fíjese que el único que respondió en esa situación fue Pedro y le dijo, tú eres el Cristo. Y ahí cuando dice el Cristo, aquel que venía a hacer el sacrificio por usted y por mí. Y le dice el Señor Jesucristo, bienaventurado Pedro, que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Ahí quiero entrar en esta ocasión, amigo, amiga. No se puede conocer a Dios si uno no recibe a Dios y acepta al Espíritu Santo en su vida. Fíjese que en un momento el Señor Jesucristo se encuentra predicando y el Evangelio San Marcos capítulo 2, versículo 1, entró Jesús, dice, otra vez en Capernaum. Después de algunos días se oyó que él estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían en la puerta y predicaban la palabra. Entonces vinieron a él, dice a él, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y cuando no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron en el techo que yacía el paralítico. Al ver a la fe de ellos, dijo Jesús al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Allí en ese cuadro, allí en esa persona que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Cavilaban quiere decir que murmuraban. Y que cavilaban estaban diciendo que estaban criticando la situación en sus pensamientos. Y dijo esto Jesús, versículo 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, dijeron ellos. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fíjese, Dios con nosotros estaba en el medio de ellos y ellos no se dieron cuenta. Esa era la tristeza. Los suyos vino y los suyos no les recibieron. La dificultad de este mundo no es creer en Dios, sino aceptarle a Dios. Fíjese que estos mismos hechos y estos mismos cuadros se encuentran continuamente en nuestra vida. Resulta que el Señor Jesucristo, crucificado y junto con él 2 ladrones. De repente el versículo 39 del capítulo 23 dice esto, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro ladrón y le reprendió al otro amigo que estaba allí, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Fíjese que este ladrón se dio cuenta. Y de repente este ladrón allí cuando se da cuenta de su situación, él dice, Señor, acuérdate de mí en tu reino. Y le dijo el Señor en ese instante, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amigo, fíjese, la dificultad no es creer en Dios en este tiempo, sino la dificultad en creerle y aceptarle. Ahora fíjese, en un momento en el Evangelio San Juan, capítulo 20, en el verso 24, Tomás dice esta situación que Tomás no había estado en una reunión y Cristo se había aparecido. Todos los otros discípulos se habían puesto contentos y gozosos. De repente, este que no había estado, los discípulos viene y dice, vimos a Jesús. Y él dijo en estas palabras, si yo no metiere el dedo en sus llagas y tocare sus heridas, no creeré. De repente en otra reunión, en otro momento, aparece el Señor Jesucristo y se pone en medio de ellos, y dice así, luego dijo a Tomás, porque pon aquí tu dedo y mira, dice mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y dice, y no serás incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, escuche estas palabras, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Dios con nosotros. Fíjese que este Tomás había estado con ellos, había estado con el mismo Señor Jesucristo y le costaba creer. ¿Sabe cuál es la dificultad? El aceptar a Dios en su vida. Fíjese que Tomás dice, si yo no metiere, si no tocare. Y de repente, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? Porque me viste y porque tocaste. Y entonces Tomás confiesa, Señor mío y Dios mío. Emmanuel está con nosotros, mi amigo. Que esta Navidad, que este mes, usted se pueda acercar al Dios con nosotros.
Dios quiere acercarse, está en usted, en aceptarle, en su corazón. Aquí abajo, después que estemos con estas palabras y terminemos, va a haber un teléfono para que usted se pueda comunicar. Le agradecemos en el nombre de la Iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se haya conectado. Que el Señor le bendiga.